bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis. Y antes de entrar a continuar con lo de las iglesias, quisiera que viéramos ahí en el capítulo 1, versículo 9 hasta el 20. Quisiera que diéramos un vistazo ahí a cada de estos versículos que son muy importantes. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de su presencia y estamos delante de su presencia por su gracia, por su misericordia. Y ruego, Señor, que usted nos guíe, que usted nos hable y que a usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. No lo vamos a leer en este momentito, solamente voy a estar viendo versículo por versículo para hacer un repaso de esto, de darle un vistazo rápidamente a estos versos antes de regresar a las iglesias. Comenzamos con el versículo 9, donde el apóstol Juan, él se presenta a las 7 iglesias, a las congregaciones, y se presenta como vuestro hermano, dice vuestro soy, o sea, soy su hermano. No se presenta como apóstol, él se presenta como un hermano en Cristo. Y luego dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. El apóstol Juan había sido exiliado a la isla de Pasmos por causa de predicar la palabra de Dios. Entonces lo habían desterrado para que no siguiera predicando, para callarle la boca. Entonces él estaba sufriendo, fue puesto en esa isla. Yo no sé, creo que era una isla que no tenía población, una isla estaba vacía. Ahorita sí tiene algo de personas, pequeña población, pero sí hay población. Pero él fue desterrado a esa isla, y dice que él era copartícipe, o sea, estaba participando de la tribulación de los demás hermanos, porque pues había mucha persecución en las iglesias. Entonces luego continúa diciendo, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, y luego dice aquí al final de este versículo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, esa era la razón por la cual él había sido llevado. Y quiero hacer énfasis en esto, hermano, porque más adelantito vamos a ver algo bien importante que a mí me atrae mucho la atención. Él estaba pues desterrado, había sido llevado a ese lugar para callarle la boca, para ponerlo en un lugar solo, y para que no continuara con la predicación, no continuara dando el testimonio de Jesucristo. En el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu. Esto es otra cosa también bien importante. Él estaba en esa isla, y dice que estaba en el Espíritu en ese día, el día del Señor. Probablemente se está refiriendo al domingo, el día de que el Señor Jesucristo resucitó, por eso lo llama el día del Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu, o sea, en otras palabras, él estaba orando, estaba inmerso en la oración y meditación, adorando a Dios. Y luego dice que, vea lo que continúa diciendo, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él escucha una voz como de trompeta, algo que pues muy impresionante, algo como para asustarse. Y luego dice en el versículo 11 que decía, bueno, aquí el Señor Jesucristo, porque es quien se le aparece, él se presenta, dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego, y la omega es la última letra. Entonces, en otras palabras, él es la palabra completa. Él es principio y fin, dice, el primero y el último. O sea, el eterno, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. O sea, él es el eterno, él es el todopoderoso.
Y luego continúa diciendo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Luego le da este mandamiento, este mandato, que envíe, que escriba todo lo que él va a ver. Dice, envíalo a las 7 iglesias. En otras palabras, pues el Señor Jesucristo lo que quiere es amonestar a estas iglesias, dejarles saber que el Señor Jesucristo, Él es el Dios Todopoderoso. Él murió, resucitó, está sentado en el trono, pero Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el eterno Dios y quiere que se lo envíe a las 7 iglesias. Dice que están en Asia, o sea, esas iglesias estaban en donde es ahorita Turquía. Dice a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, en el versículo 12 dice, y me volví, o sea, se dio la vuelta para ver a esa voz que hablaba con él. Dice, y vuelto, lo primero que él vio fueron los 7 candeleros de oro. Esto es bien importante, hermanos, porque él mira esos 7 candeleros de oro, y esos 7 candeleros de oro son los que simbolizan a las 7 iglesias. Y el número 7 significa plenitud. La plenitud de las iglesias, o sea, la totalidad de las iglesias, de toda la iglesia del Señor Jesucristo, donde quiera que esté. O sea, ahí se iban o ahí estaban representadas en esas 7 iglesias el tipo de vida, la forma de vida de las iglesias. Entonces, por eso el número 7, porque el 7 es plenitud, es perfección, eso es lo que significa el 7. Entonces ahí estaba la totalidad de las iglesias. Entonces lo primero que el apóstol Juan mira son los 7 candeleros, que significan, porque después se lo explica, lo vamos a ver más adelantito, en el verso 20 le explica el misterio de las 7 iglesias y de las 7 estrellas. Y los dos son 7, 7 candeleros, que son las 7 iglesias, 7 estrellas, que son los 7 pastores. Ahora, versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Bueno, uno semejante al Hijo del Hombre, pues esto es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas se menciona como el Hijo del Hombre, y dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todo esto, hermanos, tiene un significado. Es semejante a un hombre. Jesucristo glorificado se presenta como sumo sacerdote y Rey de Reyes en medio de los miembros de su iglesia, porque está en medio, precisamente en el medio de los 7 candeleros. Vio los candeleros, y en medio de esos 7 candeleros mira al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que el Señor Jesucristo está en medio de las iglesias, en medio de sus iglesias. Él está observando las iglesias, está viendo sus iglesias, está viendo cada miembro de la iglesia, y luego menciona que a los pastores los tiene en su mano. Muy bien. Ahora, en el verso 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. La pureza del Señor Jesucristo, también la sabiduría, la experiencia, la sabiduría del Señor Jesucristo, eso es lo que significan esos cabellos blancos. Pureza y sabiduría, mucha sabiduría. Y claro, pues Él es el todopoderoso, Él es el todo sabio. Entonces dice que como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces vemos al Señor Jesucristo en medio de las iglesias, y vemos con toda su sabiduría, y luego vemos esos ojos como llama de fuego. Ojos que todo lo ve,
todo lo escudriña y Él está en medio de nosotros, y eso es algo bien importante porque Él está en medio de las iglesias, en medio de los miembros de las iglesias, y a los líderes de las iglesias dice que los tiene en su mano. Entonces, ahora que veamos, hermanos, vamos a ver el verso 15, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La palabra de Dios dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, en otras palabras, de los que anuncian el evangelio. Y dice que su voz como de muchas aguas, esas aguas que nosotros o que el ser humano necesitamos, que es la palabra de Dios, para calmar la sed espiritual. Todo el mundo entero, tiene esa necesidad de la palabra de Dios, necesitan de la palabra de Dios. Desafortunadamente, las personas quieren llenar o satisfacer esa sed con otras cosas, porque eso lo vemos en el libro de Jeremías, que el Señor Jesucristo, Dios le dice al profeta Jeremías para que se lo diga al pueblo de Israel, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, y luego dice, fuente de agua viva. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. O sea que el ser humano busca satisfacer la necesidad que tenemos de Dios en otras cosas, pues en la religión, en la idolatría, por el engaño de Satanás, por la carne, por la ignorancia, por lo que sea, pero la gente busca en otra parte lo que solamente en Dios y en el Señor Jesucristo lo podemos encontrar. Y eso desafortunadamente, porque la mayoría de la gente es así. Ahora, veamos ahora el verso 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. O sea, esas 7 estrellas son las que simbolizan a los pastores. Dice, y de su boca, no dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esto es bien importante, hermanos, bien importante, porque la espada es símbolo de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a la iglesia de Éfeso de la armadura de Dios, que se ponga la armadura de Dios, y pues claro, es para nosotros también. Y le dice en este versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. O sea, que tengamos esa seguridad de la salvación y que no nos dejemos mover de la seguridad de la salvación. Claro, cuando la tenemos, porque si una persona no la tiene y va a sentirse seguro de tenerla, pues es un engaño. Pero si tenemos la salvación, si hemos nacido de nuevo, tenemos que permanecer en el gozo de esa salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu. Esa espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Entonces, vea que dice aquí en el versículo 16, dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, o sea, a los pastores, y de su boca, de la boca del Señor, salía una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda y de 2 filos, y es la palabra de Dios. Entonces, los tiene en su mano y la espada le sale de su boca. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto, hermano? Que los pastores debemos de tener mucho temor, tener temor de lo que vamos a enseñar. Si vamos a enseñar, tiene que ser la palabra de Dios, porque eso es lo que está diciéndonos aquí el Señor Jesucristo. Aquí te tengo en tu mano, pero recuerda que aquí de mi boca sale la espada, y esa espada es mi palabra, dice el Señor, es su palabra. Entonces nosotros tenemos que de ahí tomarnos para compartir lo que el Señor Jesucristo
nos ha enseñado a través de su palabra y nos enseña y nos continúa enseñando. Muy bien, el versículo 17 dice, el apóstol Juan, por eso quería yo que pusiéramos atención, que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos por causa de predicar la palabra de Dios, por causa de compartir el testimonio de Jesucristo. No estaba de vacaciones, no estaba porque fue a la playa, no, él había sido desterrado de donde él estaba, donde vivía, por persecución, y lo habían llevado ahí para callarle la boca. Y luego en el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, él estaba adorando a Dios, estaba orando, estaba alabando al Señor. Y cuando todo esto se le empieza a presentar, y en versículo 17 dice, cuando le vi, o sea, cuando vio al Señor Jesucristo en gloria, dice, caí como muerto a sus pies. Ahora, ¿por qué cayó como muerto a sus pies? Por miedo, se desvaneció su cuerpo, se espantó de ver la gloria de Dios. Dice que cayó como muerto, se desmayó. Y hermanos, el apóstol Juan no estaba haciendo nada dudoso o algo que Dios no lo aprobara. No, él estaba orando, estaba adorando a Dios. Estaba ahí por causa de persecución, porque predicaba la palabra de Dios. Y mire, hermano, lo que causó en el apóstol Juan, y siendo que era el apóstol del Señor Jesucristo, dice que cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies, rendido a sus pies, desvanecido. Y luego dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Por eso dije, cayó como muerto, con mucho miedo, se desvaneció, perdió sus fuerzas, y le dice el Señor Jesucristo, cuando le pone su mano sobre de él, le dice, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Entonces, hermanos, qué interesante, qué importante. El apóstol Juan está totalmente entregado en la adoración, totalmente entregado al servicio de Dios, y cuando ve esto, cae como muerto. Ahora, dice el Señor, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Quiero llevarlos, hermanos, a dos pasajes. No pierda ahí el libro de Apocalipsis, pero quiero llevarlos a Isaías. En el capítulo 44, Isaías 44. Y vamos a ver el versículo 6. Y vea lo que dice aquí, hermanos, el Señor, hablándole al profeta Isaías, dice, así dice Jehová, Rey de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En otras palabras, el Señor aquí dice, fuera de mí no hay Dios, yo soy el único Dios, yo soy el primero, yo soy el último, y yo soy el eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, el que siempre ha existido y siempre va a existir. Y en el capítulo 48, hermanos, por favor, versículo 12, dice, óyeme Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Muy bien, él es el Señor de Israel. Vamos a regresarnos, hermanos, una vez más allá al Apocalipsis. Solamente quería que viéramos esto para que veamos. Yo creo que ya lo saben ustedes, yo también ya lo sabía, pero es algo muy importante, no lo quería dejar pasar, porque el apóstol Juan dice que cayó como muerto, vio la gloria del Señor Jesucristo, lo glorioso que Él es,
le pone su diestra, le dice, levántate, no temas. Le dice, yo soy el primero y el último. O sea, yo soy Jehová, yo soy el Dios Todopoderoso, no temas. Yo estoy contigo, yo te protejo. No es nada extraño, no es absolutamente nada fuera del Dios de amor, del Dios Todopoderoso. No temas. Y luego dice el verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿quién murió y quién resucitó? Pues Jesucristo. Y él se está presentando ahí como el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. O sea, escribe todo lo que miras. Y luego, pues claro, le dice que la envía a las 7 iglesias. Dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. El ángel es el mensajero. Es el mensajero, no eran ángeles celestiales, eran personas, el mensajero de la iglesia, el predicador, el pastor, el líder. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí está el Señor Jesucristo en medio de esas, de las iglesias, de todas las iglesias. Yo no sé si estará también en esas, con esos pastores apóstatas, aunque aquí pues se ven pastores que pues alguno de ellos estaba muerto, no podemos saber, eso solamente Dios lo sabe, Dios lo juzgará, pero sí vemos cosas terribles en estas iglesias que vamos a estar viendo, un pastor muerto. El otro estaba pues tibio, que era, pues se puede decir que es lo mismo. Otros se habían descarriado, estaban permitiendo enseñanzas falsas, estaban permitiendo ahí supuestas profetizas y todas esas cosas. Más sin embargo, el Señor se presenta como que Él está en medio de las 7 iglesias, en este caso pues de todas las iglesias en el universo desde que se inició hasta nuestros días, y a los pastores los tiene en su mano. Pero vamos a ver, hermanos, en un momentito a la iglesia de Pérgamo, cómo es que el Señor Jesucristo se le presenta a esa iglesia, o al pastor de esa iglesia, al pastor y a la iglesia. Es algo bien importante. Muy bien, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, al final del estudio, dimos un vistazo a las iglesias de Éfeso y Esmirna. Rápidamente vamos a dar un repaso antes de continuar con las otras iglesias, y veamos que el Señor se presenta como el que tiene a los pastores en su mano. Ya lo dije y lo he repetido varias veces, pues no importa, es bien importante recordarlo. Dice que los tiene en su mano derecha, y el que anda en medio de las iglesias. O sea, hermanos, ¿qué nos da a entender esto? Que el Señor Jesucristo siempre está en medio de nosotros, y pues el Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él estaría con nosotros siempre, todos los días. Y no dijo, no los voy a dejar solos. Él va a estar con nosotros, aunque no lo vemos, pero Él está con nosotros hasta que Él saque la iglesia de esta tierra. Entonces, en el capítulo 12, hermanos, por favor, ahí vemos que el Señor se presenta, dice, escribe a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Vea cómo se presenta el Señor como el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los pastores en su mano derecha. Dice, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En otras palabras, el Señor siempre está viendo lo que hacemos, sea bueno, sea malo, siempre ahí está viéndonos, siempre está viéndonos. Y luego dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Vemos que esta iglesia, hermanos, trabajaba bastante, arduo trabajo, paciencia, tenía paciencia, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces vemos, hermanos, aquí esto que pues nos deja así como diciendo, bueno, pero ¿por qué el Señor le exhorta que tiene contra ella que ha dejado su primer amor? Yo en realidad no sé, yo no puedo asegurar, no puedo decir esto es realmente, pero quiero que vayamos a un pasaje, hermanos, por favor, en el Evangelio de Lucas, y quiero que veamos ahí en Lucas capítulo 6, quiero que veamos un pasaje ahí, luego vamos a ver lo que le dice a esta iglesia el Señor Jesucristo. Dice aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, en el verso 27, muy bien, vamos a leer ahí el verso 27, Lucas 6, 27. dice la palabra de Dios. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Esto es bien importante porque son palabras del Señor Jesucristo. Dice, amad a vuestros enemigos. Ahora, yo sé que debemos de amar a esas personas, pero no participar de las obras infructuosas de ellos, porque la palabra de Dios también nos dice, y no participéis, ámalos, pero no participes con ellos. O sea, personas que están haciendo cosas, pues que son desagradables a Dios, que hacen cosas que son pecado, pues no participes, pero sí tenemos que amarlos, tenemos que sentir misericordia por ellos. Es algo que a veces nos cuesta porque pues vemos que están perdidos y haciendo cosas malas y decimos, bueno, pues uno les habla y ellos quieren seguir así, pues uno dice, pues así síganle. Pero el Señor dice, ámalos, aún a nuestros enemigos, que no debemos de tener enemigos, pero dice también que hagamos bien a los que nos aborrecen. Aquellas personas que nos odian, dice, hazles bien. Si tienes oportunidad de hacerle bien, hazle bien. Versículo 28 dice, bendecid a los que os maldicen. Si te maldicen, bendícelo. Y qué bueno sería, hermanos, que esto no lo grabáramos en nuestro corazón, en nuestra mente. Te maldicen, bendícelo. Y luego dice, orad por los que os calumnian, aquellas personas que nos levantan falsos, pues ora por ellos. Dice, al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? O sea, no estamos haciendo nada bueno, porque pues sí, pues me ama, pues yo también lo amo, pero ¿qué mérito? No hay ningún mérito, no vamos a tener ningún galardón por eso. Dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y luego dice en el verso 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, hermanos, vamos a regresar ahí al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ver la iglesia de Éfeso. Y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo no puedo asegurar que eso sea el problema que ella tenía. No lo puedo asegurar. Pero viendo este pasaje, y que son palabras del Señor Jesucristo, vea que el versículo 2 dice,
Versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Yo no sé, hermanos, no puedo asegurarlo, pero pareciera como que esta iglesia, a causa de la maldad de las personas, de los falsos maestros y de tanta maldad que había alrededor y persecución y todo lo que usted quiera, y nos dice en Mateo 24 que a causa de la maldad de las personas, el amor de muchos se enfriará, el amor de muchos. Probablemente ellos se habían vuelto indiferentes a las personas, se les había enfriado ese amor hacia su prójimo. Y el Señor Jesucristo dice, ama a tus enemigos. Entonces, probablemente sea eso, pero yo no puedo asegurarlo, porque eso solamente Dios lo sabe. No hay más explicación aquí. Solamente el Señor dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, quería compartir esto, hermanos, con ustedes porque es importante. Uno tiene que tener mucho cuidado, que no se nos enfríe el amor hacia nuestro prójimo. Dice el Señor, ámalos, pero claro, también no participes en sus obras infructuosas, pero tenemos que tener paciencia, tenemos que amarlos, tenemos que predicarles la palabra de Dios. Si ellos se alejan de nosotros, pues bueno, que Dios los bendiga, pero hay que amar a esas personas y hay que presentarles el evangelio. Ahora, vamos a pasar, hermanos, al versículo 12 de ahí mismo de Apocalipsis 2, y vamos a comenzar a ver y veamos cómo el Señor Jesucristo se presenta aquí a esta iglesia de Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y acuérdese que esa espada aguda le sale por su boca, es la palabra de Dios, simboliza la palabra de Dios, y así se le presenta a esta iglesia de Pérgamo. Así es como él se presenta, mostrando que su palabra está en la boca y que es una espada de 2 filos. Y hermanos, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, y vamos a ver cómo el Señor, cuando desciende del cielo, qué es lo que sucederá cuando Él venga descendiendo del cielo. Vamos a ver el versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora quiero que vayamos, hermano, por favor, un momentito a Isaías. Vamos una vez más ahí al libro de Isaías, y vamos a ver en el capítulo 63, y ahí nos arroja más luz de esto. El capítulo 63, Isaías 63, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Isaías 63, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Ahora, aquí nos presenta, hermanos, al Señor descendiendo del cielo de su gloria con vestidos rojos. Dice, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar,
el Salvador, Señor Jesucristo. Dice, y luego hace una pregunta, ¿por qué es rojo su vestido? Y tus ropas como el del que ha pisado en lagar. Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Muy bien. Si usted quiere leer después el resto del pasaje, es muy interesante, muy importante, pero esa es la razón de los vestidos rojos, porque están salpicados de sangre, la sangre de los pueblos, la sangre de las naciones, porque la mayoría, o sea, la gran mayoría de la gente están volteados en contra del Señor. Muy bien, vamos a ver, hermanos, ahí vamos a regresar, por favor, ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos a ver el versículo 12 una vez más. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos de ser temerosos de Dios. La palabra del Señor dice que Él mirará a aquel que tiembla a su palabra, aquel que es humilde de corazón y tiembla a su palabra. Debemos de pedirle al Señor que nos dé más temor a su palabra, porque Él es Dios. Vemos ahí en los primeros versículos, vimos su gloria, vemos que sus ojos siempre constantemente nos están viendo, vemos que Él está en medio de las iglesias, en medio de los miembros de la iglesia, que a nosotros los pastores nos tiene en su mano, pero Él tiene su espada en la boca, y esa espada es su palabra, lo cual debemos de sentir temor y decir, bueno, yo quiero solamente enseñar su palabra, no quiero enseñar otra cosa, no quiero enseñar filosofía, no quiero enseñar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Tengo que enseñar la palabra del Señor porque Él me está viendo. Su palabra es como una espada, y un día vamos a tener que dar cuentas a Dios. Yo le voy a dar cuentas a Dios, y todos vamos a dar cuentas a Dios, todos vamos a compadecer en el tribunal de Cristo, pero con mayor razón los pastores tendremos que dar cuentas de lo que enseñamos y de lo que predicamos. Dice el versículo 13, voy a leer, hermanos, a terminar el pasaje, el 17, y ahí vamos a terminar. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La próxima semana vamos a estudiar más profundamente esto. Vamos a ver lo de Balaam. Vamos a ver esos nicolaitas, que no hay mucha información de ellos, pero se dice, según Irineo, uno que fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, y pues el apóstol Juan fue quien envió estas cartas por orden del Señor Jesucristo a las iglesias. Y en ese tiempo, Policarpo, sí, era el pastor de la iglesia de Esmirna, que por cierto a él lo mataron, lo quemaron, murió quemado. Entonces,
vamos a estar viendo, porque según este Irineo, que fue discípulo de Policarpo, dice que los nicolaitas eran seguidores, que no hay más pruebas, no podemos estar seguros, no podemos asegurarlo, pero se dice que eran seguidores de Nicolás, uno de los que fueron diáconos de la iglesia primitiva. Pero eso vamos a verlo la próxima semana y vamos también a entrar un poquito más en la doctrina de Balaam. ¿Cuál era esa doctrina de Balaam? ¿Qué fue lo que hizo? Él fue el que pues enseñó a Balac cómo poner tropiezo al pueblo de Israel, cómo hacerlos caer en pecado para que Dios los castigara a ellos. O sea, este hombre Balaam les tendió como una trampa a través, bueno, se la pasó a ese rey Balac para que Balac hiciera caer al pueblo de Israel, para que Dios castigara al pueblo de Israel, porque lo que quería era que los maldijera. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, y la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a ver el resto. Padre, gracias, Señor. Le damos por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, por su palabra. Ayúdenos a comprenderla, entenderla, a poder, Señor, siempre recordar que su presencia está con nosotros. Sea lo que sea que hagamos, sea bueno, sea malo, usted siempre nos está viendo. Si hacemos cosas buenas, usted nos va a galardonar, nos premia, nos bendice. Si hacemos cosas malas, también usted nos va a disciplinar. Padre, ayúdenos a serle fieles, a caminar, Señor, en temor a usted, a su palabra. Y se lo pido todo en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén, hermanos, pues Dios los bendiga.